Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. A mí no me gusta hablar de estos temas, pero hay que decirlo para evitar malos entendidos. En noviembre y diciembre enviaron por Patreon $22, que fueron pasados a PayPal para que a su vez lo transfiera a la cuenta bancaria. Por las comisiones que cobradas eran menos de $20 y por lo tanto no podían girarla. La semana pasada enviaron otros $10, es decir, el total de 32. De ese importe, PayPal gira al banco $15,66, es decir, menos del 50%. Lo que pasó a dólar oficial es 911 pesos. Sirva este comunicado para que vean cómo se manejan esas empresas. Mercado Libre hasta 1.200 pesos no cobra comisión, más de ello ya empieza a cobrar comisión. Bueno, parece que estoy molestando en serio porque me aparecieron nuevos trolls más preparados y con otra forma de actuar. Sé porque me lo han dicho, que hay muchos kirchneristas enojados por criticarlos a menos de un medio asumido. Me reconforta que no me entiendan, Vamos a empezar a hablar de la situación internacional, que es lo excluyente en estos momentos. Pero para comenzar a hablar del tema Medio Oriente, debemos tener en claro algunos hechos. El primero es que los protagonistas son un líder religioso de un país teocrático que muy poco tiene de democracia, con una situación interna bastante complicada. El otro es un mentiroso serial ultra soberbio que cree que el mundo es una de sus empresas, también con serios problemas por un juicio político en marcha en el año de su intento de reelección. Pero si queremos hacer un análisis completo, no podemos obviar quién está detrás. Ambos obtuvieron su poder del Gran Oriente masónico. Trump lo obtuvo de dos grupos de la mafia italiana en Estados Unidos, del cual ha sido su testaferro, y del Ku Klux Klan, de quien su padre era testaferro. Y ambos grupos han nacido de la masonería regular del Gran Oriente y han sido históricamente sus aliados. Los ayatolás de los chiitas tomaron el poder de Irán mediante su revolución islámica gracias al presidente de España, Richard d'Estaing, que tenía su gobierno repleto de miembros del Gran Oriente de Francia, aún con su mismísimo gran maestre, y gracias al presidente de Siria, Hafez al-Assad, miembro del Gran Oriente de Siria. De hecho, Hassan Rouhani, en círculos intelectuales iraníes, se los indica como Freemason. En los primeros días de 2015, los medios del Reino Unido y los medios occidentales informaron felizmente: Hassan Rouhani quiere jugar el papel de Mikhail Gorbachev. La historia de la Persia moderna nos dice que la revolución de 1953, que llevó al poder al Shah Reza Pahlavi, fue armada por la CIA. Pero con los años el Shah tomó vuelo propio, lo que preocupó a ideólogos como Kissinger y Brzezinski, que estaban preocupados por la ambición del Shah de hacer de Irán una potencia mundial, porque tenía planes para un programa claro de inversiones de $90.000 millones de esa época. El Shah y Kissinger se odiaban. Kissinger le pidió que detuviera los programas nucleares de Irán, ya que quería desarrollar capacidades de enriquecimiento y poseer instalaciones de combustible. Esto era directamente insoportable para Estados Unidos, por lo que se reflotó al ayatolá Khomeini, que estaba exilado en Francia. La masonería puso las cosas en su lugar y en 1979 derrocaron al Shah, que tuvo que exiliarse de Persia. Licio Gelli, gran maestre de la logia Propaganda Due del Gran Oriente de Italia, fue quien ayudó en secreto al ayatolá Khomeini en su regreso a Irán. Ya he explicado en otros programas de historia la relación de Licio Gelli con el presidente Reagan y con Henry Kissinger. Ahora que sabemos quién está detrás, tratemos de entender esto. Robert David Steele, periodista que hace años está en la zona, escribió el 6 de enero: el presidente Donald Trump ahora entiende que su director de la CIA, Gina Haspel, una criatura del Estado profundo, le mintió. Su secretario de Estado Mike Pompeo, un sionista cristiano,
y su secretario de defensa Mark Esper, clase de West Point de 1986, totalmente amoral y nunca considerado responsable de los fracasos, también lo traicionaron. Él está furioso. Esta es la tercera huelga sionista durante su presidencia. Las dos primeras fueron el 11 de septiembre. El 16 de febrero de 2016 prometió una revelación completa si es elegido. Y la red de raptamiento de pedofilia del Mossad Spain. Se sabe que el presidente, que se recupera rápidamente cuando se enfrenta a traidores y eventos catastróficos, está considerando el despido de los 3 individuos que lo traicionaron al presentar señales prefabricadas de inteligencia de los sionistas, alegando que el general Qasem Soleimani planeaba comenzar la Tercera Guerra Mundial. Parece que el director de la NSA, que está fuertemente penetrada por los sionistas, no hizo sonar la alarma sobre esta inteligencia fabricada, una práctica por la cual los sionistas son famosos. Embarcaron a Gaddafi con rocas parlantes simulando apoyo al terrorismo, tanto como los Estados Unidos simularon el tercer ejército ficticio de Patton en la Segunda Guerra Mundial. Parece que nadie informó al presidente que el general Soleimani estaba en Irak como invitado del gobierno iraquí, y nadie señaló que la multitud se dispersó tan pronto como llegó a Bagdad, con órdenes del líder supremo, para asegurarse de que allí no se parecía a una toma de posición de una embajada al estilo de Teherán, como ocurrió durante el gobierno de Jimmy Carter. La dispersión de los campistas puede no haber sido señalada a la atención del presidente Trump. Él estaba preparado. Ahora parece que los 3 líderes que lo establecieron están usando el New York Times para culpar al presidente de esta terrible decisión. En un artículo, a medida que aumentaron las tensiones con Irán, Trump optó por la medida más extrema, es la frase. Para el jueves por la noche el presidente había optado por la opción extrema. Los altos funcionarios del Pentágono quedaron atónitos. Este es claramente un esfuerzo orquestado para destruir al presidente Donald Trump. Rafael Rosel Aikel, un prestigioso investigador y analista del Medio Oriente, publicó lo siguiente el 8 de enero con la colaboración de la experta reportera Karen Maron. El primer ministro iraquí Abdul Mahdi expone en el Parlamento y es retransmitido por la televisión local. Solicitó la expulsión de las tropas estadounidenses de Irak, compuestas por 5.000 hombres que desde 2014 operaban en el país para combatir al grupo terrorista Daesh ISIS. La resolución está aprobada tras el magnicidio del general mayor iraní Qasem Soleimani en Bagdad y ordenado por Donald Trump. Y aunque Trump amenaza con no retirarse y generar una nueva ocupación, similar o lo peor que la iniciada en 2003, esta resolución es tan histórica como el general asesinado, y millones de árabes de la región no lo hubieran soñado. Pero una afirmación en esta exposición de Adel Abdul Mahdi convulsiona el escenario. El asesinado comandante Soleimani, el líder reconocido mundialmente por ser el mayor artífice de la lucha contra el terrorismo del Daesh ISIS en Siria, Irak y Líbano, llegó a Bagdad para dar una respuesta de Irán a los iraquíes. Los sauditas hicieron una oferta para reducir la escalada de tensión en la región y se esperaba la respuesta de Teherán. Se suponía que se encontrarían a las 8:30 de la mañana. Lo más significativo, escuchen esto, ¿no?, es que Mahdi aseguró que el mismo Donald Trump se comunicó con él para pedirle que medie con Irán. Y luego ordenó el ataque de aviones no tripulados asesinando a Soleimani. Y no fue un ataque convencional. Fue un asesinato cruento, un ataque de precisión con un avión no tripulado, MQ-9 Reaper, un dron también conocido como Predator B, que puede alcanzar una velocidad máxima de 480 km por hora. El dron lanzó 2 misiles Hellfire R9X, también conocidos como Ninja, un proyectil aire-tierra diseñado para destruir carros de combate desde helicópteros o aviones. En el Comando Militar estadounidense, responsable de proteger los intereses de seguridad en un área que se extiende desde el Cuerno de África hasta Asia Central, que abarca 20 países, están confusos.
parece que los generales tomaron conciencia del error estratégico monumental que acaban de cometer. El general Mark Milley ha señalado que Estados Unidos es muy consciente de la magnitud de la respuesta iraní, pero que está haciendo todo lo posible para reducir la tensión. Una tensión tan profunda que fuentes en Teherán dijeron que Estados Unidos le habría pedido a Irán, a través del agregado comercial suizo que representa los intereses estadounidenses en Teherán, y a través del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, que no lleven a cabo una respuesta desproporcionada. Es decir, una respuesta que afecte los intereses militares estadounidenses en varios países de la región o de sus aliados saudíes e israelíes. Por su parte, los regímenes de Riad y Abu Dhabi están conteniendo la respiración y siguen lanzando llamamientos a la reducción de la escalada, porque se ha cometido una insensatez geoestratégica irreparable. El general Soleimani es un símbolo del poder, la influencia, la estrategia regional de Irán y cambia la situación en Oriente Medio. Es que el asesinato del antiguo comandante en jefe de la fuerza Al-Quds marca un punto de inflexión en las relaciones de Washington no solo con Irán, sino también con Irak. Esta eliminación afectará significativamente la posición general de Estados Unidos en Medio Oriente. El revés puede ser enorme y depende en gran medida de la respuesta de Irán y la de sus muchos representantes en la región. El exdirector de la CIA, David Petraeus, remarcó que es imposible exagerar la importancia del ataque a Qasem Soleimani, porque el general mayor es el equivalente en términos estadounidenses del director de la CIA. El ataque contra Soleimani ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos e Irán y planteó preguntas entre los legisladores sobre si la administración Trump tiene una estrategia en marcha para avanzar. Dijo que la verdadera pregunta para Estados Unidos es si existe una iniciativa diplomática. El ex embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, consideró un acto de vandalismo diplomático contra su antecesor Barack Obama, ya que ha volado por los aires el pacto nuclear firmado en 2015 entre Irán y 6 potencias mundiales. A esto se suma la decisión inusual y anterior de la administración Trump, tomada en el mes de abril, de designar oficialmente a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, como un grupo terrorista, aunque es una institución del Estado iraní y no un actor estatal, contrariamente a las otras entidades que figuran en la lista estadounidense de asociaciones terroristas. Pero este asesinato también es considerado un error estratégico por Scott Anderson, un ex diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Irak, porque el ataque contra las posiciones de las unidades de movilización popular de Irak se ejecutó sin considerar las consecuencias, y sí tal vez se ha hecho un daño moral y sentimental al pueblo y gobierno de Irán. Sin embargo, es un terror táctico y estratégico contra los propios intereses de Estados Unidos, ya que Irán no se va a derrumbar. Al asesinar a la estratega más fuerte de Irán en la lucha antiterrorista, le da fuerza y ventaja a los grupos terroristas del Medio Oriente para continuar con sus acciones y la reacción por parte de Irán. De hecho, ya la gente de ISIS está descorchando champán. Podría neutralizar las críticas europeas ante las incesantes sanciones estadounidenses contra países persas que afectan los intereses europeos. Y ojo con esto. Es probable que con estos hechos el juicio político en contra de Trump podría revertirse si la industria militar y el lobby israelí se satisfacen con la puerta bélica que se está abriendo. Está claro que Estados Unidos no puede enfrentar a Irán en su propio terreno, porque podría afectar el comercio marítimo mundial con el cierre del estrecho de Hormuz, que se encuentra en territorio marítimo iraní. Este paso de mar es de gran importancia porque conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y donde pasa el 50% del petróleo que transita por el mundo. Sin duda, la comunidad internacional debe tener grandes preocupaciones de esta acción por parte de Estados Unidos, que tendrá impactantes efectos en Medio Oriente. Las consecuencias son tan variadas
que diferentes grupos políticos dentro de Irak han solicitado que Rusia y China pueden reemplazar a Estados Unidos en el entrenamiento y asistencia de las fuerzas militares iraquíes. Otro movimiento plaquetario que reformula más aún el escenario regional y mundial. Un informe de Veterans Today, coincidente con lo expresado anteriormente, manifiesta que el gobierno de Estados Unidos cometió un crimen de guerra al invitar oficialmente a Soleimani bajo la promesa de inmunidad diplomática y el levantamiento de sanciones contra Irán, solo para emboscarlo y matarlo. Fuentes del Pentágono dicen que debido a que Trump fue engañado para ordenar el golpe sobre Soleimani con falsa inteligencia israelí, ahora tiene causa y puede despedir a los agentes sionistas. Y la pregunta que se hace es, ahora que conoce la ideología de quienes lo traicionaron, ¿hasta dónde va a llegar la purga, teniendo en cuenta quién es su yerno? Y la pregunta que hasta ahora no tiene respuesta es si el Estado profundo se movió para perjudicar a Trump en un año electoral, o además es parte de una estrategia global para el cambio de paradigma de las relaciones internacionales. Y, de acuerdo a lo que se puede observar, el nuevo pacto de Yalta es inminente, y Estados Unidos es quien peor llega al mismo. Sigan Inglaterra. Entre las autoridades del MI6 hay estupor porque no se les consultó. Además, observen cómo se aceleró el Brexit y de la forma que se produce. Y esto debe preocuparnos a nosotros. Oteando como puede quedar armado el nuevo tablero a Estados Unidos, solo quedaría como zona de influencia el continente americano. Y aquí caben un par de preguntas. ¿Vuelve la doctrina Monroe? La otra es, ¿qué pasa en las zonas de intereses comunes con los chinos y rusos? ¿Conflicto serio en puerta, tal como aconteció luego del primer pacto de Yalta en Vietnam y Corea, por ejemplo? Y me refiero específicamente a Venezuela y Bolivia. En medio de todo, se producen 2 terremotos cerca de una central nuclear en Irán, lo que ya nos lleva a pensar en el HARP, y que hay un avión comercial con 180 pasajeros. Yo no creo en las casualidades. En el mismo lugar y a la misma hora que volaban los misiles, igual que el que cayó en Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Esto es para que vean cómo se enfrenta el imperio. Responden con misiles a una provocación y ahora tienen que cargar con 180 muertos que la prensa del sistema, es decir, el 96% de los medios, se lo van a meter hasta en la sopa a la gente. Y para la postura opuesta tienen el 0,1% de la prensa para difundirlo. Lo de las cajas negras es otra maniobra. Por supuesto que los persas no se la van a entregar al enemigo para que difundan cualquier cosa. Tampoco vamos a confiar en los iraníes si algo los compromete. Ahora Irán reconoce haberlo derribado por un error. Pregunto, ¿es parte de la negociación del régimen gobernante por su propia subsistencia? ¿Estados Unidos resiste de reaccionar ante bombardeo de la base? ¿Oculta a los muertos o lo va a declarar en otro frente? Las milicias iraquíes dejan de operar. La Tercera Guerra Mundial se disolvió en un suspiro. Comienza la más grande conjura del sistema: presionar a la gente a fin de evitar la guerra y acepte el nuevo orden mundial. Todo este confuso accionar hasta avala la teoría conspirativa que más de uno sostiene, que el atentado contra Soleimani no existió y que todo fue un montaje para lograr este resultado. Con el diario del lunes no resulta todo disparatado. En el medio de todo está la gente, que hace tiempo se viene manifestando en contra de la dirigencia iraní. Y el episodio del avión fue el detonante para que miles de manifestantes salieran a la calle a protestar con reclamos muy fuertes. Abajo el dictador, vergüenza de la Guardia Revolucionaria, quien se juicia a los mentirosos, líder supremo, renuncia. Al caer la noche, la policía antidisturbios intentó interrumpir las protestas con gas lacrimógeno. Policías armados con escudos y porras trataron de dispersar a la multitud, y la policía disparó cañones de agua contra la multitud de manifestantes.
Al día siguiente, los estudiantes colmaron las calles de Teherán, liderando la masiva protesta contra el régimen y exigen la renuncia del ayatolá, con la consigna "el enemigo está adentro". El denominador común de las manifestaciones, junto con las condolencias, es la solicitud de reforma que va mucho más allá de esas promesas operativas en las Fuerzas Armadas. Ocurren a menos de 2 meses de una de las mayores oleadas de manifestaciones antigubernamentales en los 40 años de la República Islámica, de la cual Teherán aún no ha proporcionado un claro equilibrio. Ya no se trata solamente del precio de la gasolina, también mayor transparencia del poder y democracia. Ahora bien, la inteligencia norteamericana y la israelí conocen el malestar interno, ya sea por las manifestaciones de hace unos meses y publicaciones en internet de grupos de disidentes que acusaban a la dirigencia gobernante, o por su propio trabajo de inteligencia. Pregunto, ¿esta movida fue para implosionar Irán? Otra más, ¿el régimen persa se avino a negociar antes de perder todo? Yo les voy a decir algo que no lo van a escuchar en ningún otro lado. Yo leí las proclamas de los grupos disidentes. Son de extracción nacional. Piensan en la Gran Persia, más aún desde el hallazgo de un nuevo inmenso yacimiento petrolero. Eso es peligroso para el sistema. Nunca olviden que los persas no son árabes. Irán es un lugar geográficamente ario, porque Irán significa Arián, A-R-Y-A-N, Arián, tierra de arios. Estoy cansado de decir que siempre hacen lo mismo, porque hasta ahora les dio buenos resultados. Resumiendo, el planeta pende en el hilo de una falsa bandera que puede generarse en cualquier lugar del mundo. Y un hecho que ha pasado desapercibido o es profeso sin difusión, opacado por los hechos de Irán, ha sido un atentado a un príncipe de Arabia Saudita. Y otro tema al que hay que prestar mucha atención es el fallecimiento del sultán de Omán, un país que sostenía cierto equilibrio en la región. Ahora se abre una disputa por la sucesión, con la particularidad de la injerencia externa en la misma. Es decir, la lucha por la sucesión no está solamente dentro de Omán, sino fuera de Omán. Como pueden observar, esto tiene más aristas y es mucho más complicado que lo que nos quieren hacer creer. Existen intereses cruzados en todas partes,
no solo del momento, sino del futuro. Ojo con lo que mencioné de Venezuela y Bolivia, sobre todo este último que tiene fronteras con nosotros. Tengo información que me ha sido prohibido difundir. Ahora, cuando uno tiene toda esta información y ponemos todo en la balanza, así es, con el diario del lunes tenemos otro tipo de reflexiones. Primero que nada, no hay intervención norteamericana en Irán. No puede haber intervención porque Estados Unidos no tiene posicionamiento estratégico. No es imposible que volvieran a atacar, pero la complejidad del escenario está aumentando mucho. Si hay algo que sorprende es la debilidad de Trump y de estos otros títeres en Francia, Alemania, etc. Se suponía que eran tremendamente débiles, pero no tan débiles así. No fue para provocar una guerra, sino fue para evitar una guerra. Está clarísimo, lo que provocó es pérdida de maniobrabilidad estratégica, porque se han echado Irak en contra, o sea que echó a perder una campaña de casi 30 años. Es que la posición en la que quedó es tan pésima que no tiene ni para negociar. Si había un próximo paso contra Irán, era enfrentarlos con Irak, fase 2. Hace ya tiempo que viene haciendo lo contrario. Destruyeron Al Qaeda, perdieron Siria, no intervinieron en Yemen, 200.000 milicianos populares en Irak. Ahora este absurdo que están movilizando tropas hacia la región son patrañas. La guerra con Irán se acabó. Esto no es un avance contra Irán, es un repliegue cuyo efecto es la consolidación de facto del bloque euroasiático. Esto no es bueno, es lo contrario de bueno, porque allá en Oriente se está creando un monstruo global y este otro monstruo paranoico de Occidente se va a concentrar en Occidente. Y no hay vuelta atrás, porque si Rusia se lanzara a una aventura de guerra contra Irán, terminaría como Siria. Si Estados Unidos se lanzara a una aventura de guerra contra Irán, terminaría como Siria, en manos de Rusia. Pierden porque no tienen ni remotamente recursos para recuperar Irak. Atacar Irán de una manera rápida y eficaz, defendiendo a Arabia Saudita para que no se interrumpa el abastecimiento de petróleo. No tienen más elementos para hacer eso. Hay que recordar que la intervención contra Irak primero tuvo lugar porque Irán estuvo de acuerdo y segunda que Estados Unidos no tocó una sola gota de petróleo. China se benefició de todo. Los beneficiarios son los de actitud pasiva, China y Rusia. Todo les cae en las manos. Patético. Hay que prestar atención cómo opera el establishment de Estados Unidos. Cada 20 años se instalan un neocon con la finalidad de rearmar el país. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush, Trump. Pero ¿a dónde han ido esos 2 trillones que dicen que gastaron? Porque no se ven muchos fierros. O se los clavaron o los están gestando en policía, cámaras de espionaje. O sea, guerra contra tú y yo. Estos errores no son errores. Estados Unidos y la NATO están cerrando ese frente. Toda la impotencia se va a volcar en contra de las Américas, incluidos los Estados Unidos, con una virulencia brutal. Aquí es que se van a dar esos 2 trillones, ver esos 2 trillones de dólares. Reprimen mientras China y Rusia, que con un rol pasivo se vuelven potencia. Esto le va a rebotar en la cara a Trump y va a perder las elecciones entregando el país a un demócrata peor que Obama. Yo le diría una demócrata que no es Hillary, es la señora Warren. Recordemos que la expansión china fue culpa de la administración Obama. Patético decir poco. Una guerra entre la NATO e Irán no es nada comparado a lo que están proyectando. Las cosas no deben encajar en pares o en 3. Todo tiene que encajar. Derribaron un avión de pasajeros por accidente y dijeron que fue accidente. Eso es signo de corrupción. Irán tuvo sin número de aciertos, pero se aprende más de los errores. Irán cometió un error de aceptar la gigantesca difamación del sionismo y todas las sanciones de la ONU sin replicar.
Como resultado zafaron de uno, pero terminaron siendo una variable estabilidad de China y Rusia. Hay que evitar que el sionismo plante la semilla del odio. El sionismo primero difama al que quiere destruir. A la ONU, junto con todas las organizaciones internacionales, hay que darles tratamiento de Estado. Una resolución negativa por parte de una corte internacional equivale a una agresión por parte de ese Estado que debe ser contestado. Nadie me ofende impunemente. La exagerada y constante difamación a Irán se ha debido a que es seguro insultar a Irán, porque no hay consecuencias, no existe réplica o penalidad. Cuando se siguen las reglas del juego se termina en manos de la sinarquía. Hay una cama grande en la cual se meten todos, e Irán está en esa cama. Ahora parece que todos toman lados. Un error gigante es caer en el juego de la polarización y tomar lados. No hay que tomar lados, menos aún cuando se trata de conflictos viejos y entre viejos. Que se mate si se van a matar. Los unos y los otros son el mundo viejo. Nosotros somos el mundo nuevo. La tercera guerra mundial es contra la policía, es contra la república y su democracia, que involuciona naturalmente en una autocracia plutocrática destructora de la nación, así como abolicionista del derecho. La república es un mecanismo de poder subversivo propositado a desarticular a la nación y rendir potestad a esa llamada soberanía en manos de un poder paralelo que es la masonería. Hay dos maneras de ver las cosas. Una, yo la veo como la veo yo, que la metodología política del sistema es como quien infla un globo. A cada bombazo la presión aumenta y es cuestión de tiempo antes que reviente. Pero los que dirigen parecen tener otra visión. Para ellos es como aplastar barro, como amasar una pizza, que cuanto más presión ejerce, más plana se vuelve. Para ellos el hombre es maleable como arcilla y se le puede dar la forma deseada. Esta visión les permite continuar confiados en sus métodos. Podríamos llamar exovárica y endovárica. El método es el que enseñó Brezhnev, más presión, más corrupción, cuya desmoralización y crisis lo que permite establecer un nuevo orden para un nuevo poder soberano, intruso al Estado nacional. A partir de estas dos visiones hay dos maneras de pensar y de opinar. Pueden las dos ser válidas y creo que podrían coexistir ambos escenarios. Puede comprobarse que haya un sector social que responda pasivamente a la presión de una eterna tiranía, pero mantengo mis dudas de que no exista otro sector social que junte presión y que haga al sistema jugar a la ruleta rusa. A cada vuelta lo esperado se acerca. No es el qué, es cuándo. Acá es probable que apenas el gobierno pierda impulso, hagan algo grosso, sea para empeorar el superpoliciamiento o meter una reforma constitucional bolivariana. Quién sabe si no hacen alguna sublevación como en los 80, ocupan algún edificio público o Campo de Mayo para crear escándalo y desmovilizar las Fuerzas Armadas. Es muy probable que algún mandadero empiece a despotricar contra Inglaterra y hacer que estos se armen. Hay que recordar que en abril próximo ya sale el primer petróleo de Malvinas, el de mejor calidad. Es esperable que se afirme la narcodemocracia con el nuevo gobierno Fernández, que propone un doble régimen. Alberto, Macri 2, el régimen institucional dame botas y represor. Cristina, el régimen callejero de piquetes, escraches, corrupción sindical, vuelos nocturnos y bolsos. Es casi seguro que comience la actividad guerrillera. Hace unos días le comento a un amigo oriental que me extrañaba que no hubiera en Uruguay un movimiento indigenista como los mapuches. Y me dijo que contemporáneamente a la creación de los movimientos mapuches en Argentina y Chile en los años 90, se promovió la nación charrúa, con tanto de historia, bandera, relatos que eran en sí verídicos. No prosperó por falta de indios.
por parte porque el solo objetivo de esos grupos indigenistas es la formación de guerrillas. Y en Uruguay la guerrilla ha estado siempre. Las armas que habían sido requisadas en el operativo contra Feldman nunca se entregaron al ejército. Desaparecieron. Durante el periodo del Frente Amplio ha habido evasión de armamento de las instituciones parapoliciales. Considerando también el tema de Irán, hay sí algunas cosas de que estoy 100% seguro que van a pasar. Cuando el sistema pisa con la izquierda, patea con la derecha. Ahora viene la hora de la derecha sionista alternativa, pseudo-cristiana y liberal, al estilo Vox, Lega Nord o English Defense League, Alt-Right, etc., que se identifican con Israel como símbolo de atlantismo. Y la violencia va a aumentar, y es porque el sistema tiene que desensibilizar a las masas. Narcoviolencia, africanización. Vamos a presenciar la injerencia china amparada en el secretismo de Estado y las reformas constitucionales. ¿Acaso no hay relación hoy entre los pesqueros chinos y el Ara San Juan? Pues sí, hay un nexo entre la milicia azul y el petróleo. La nueva disidencia van a ser los liberales. En Argentina es la hora de los liberales y dentro de muy poco vamos a escuchar territorio por deuda. Algo así como todos esos territorios al sur de la Pampa no sirven para nada. Mejor se los damos a los bancos a cambio de la deuda y nos renuevan los préstamos y en un par de años somos Japón. Los liberales no tienen función pública, son un sector mercantil. Y los tontos que lo siguen, ninguno sabe explicar qué es la deuda, el riesgo país, el default. E insisto que los liberales son un único clan mafioso. Y para cerrar, es que va a haber un aumento dramático del narcotráfico en calidad y cantidad. Coca sale y entra fentanil, porque este es el avatar de ambos imperios británicos. El Imperio Británico de Occidente y el Imperio Británico de Oriente. El narcotráfico es la efigie maldita que idealiza e enaltece al sistema. Es la abstracción de ese mal eterno que degenera mortalmente al ser humano. La droga y el liberalismo son hermanos colactáneos. Los de 60 años que dejan para atrás. Los de 40, 30 y 20, ¿qué van a dejar? Los indolentes no tienen santo. Es imperioso que todos participen para ver que la historia decida quién es Rómulo y quién es Remo en esta opereta. Que la verdad de los incendios en Australia. En ese caso, acontece algo similar. Por que poner sobre la mesa todos los elementos. Australia ha desparramado por toda la costa, en especial la este, cientos de radares Doppler. Ahora veamos el plano de los radares Doppler en Australia y en especial en la región donde mayores son los focos ígneos. Y finalmente el plano de los incendios para que observen la similitud de imágenes. Finalmente observen lo que dice en el mundo desconocido. Espero que no me levanten el programa, ¿no? El radar Doppler se utiliza concretamente, esto es Australia, esto que veis aquí es el mapa de Australia, y todos estos puntos verdes, veis, son radares Doppler, todos estos puntos verdes que curiosamente coinciden con el área que se está incendiando. Los radares Doppler están exactamente en las mismas ubicaciones de las zonas que están teniendo estos problemas. ¿De acuerdo? Más o menos aquí. Y dice Max que estos radares lo que hacen es ahuyentar las nubes.
Las nubes se alejan. De hecho, Max entrega una imagen generada también por el gobierno australiano, por uno de sus satélites, una imagen bastante peculiar, que es esta. Vamos a analizar detenidamente esta imagen. Mire usted cómo en un punto concreto, que es este punto de aquí que estoy marcando, un punto central, parece ser que se está produciendo como que fuera una especie de círculo de nubes. ¿Veis cómo las nubes se alejan en esta dirección? ¿Lo veis? Y Max dice, oiga, mire usted, es que han formado un círculo. Se están alejando las nubes. Además de una manera tan geométrica, bueno, tan especialmente concreta, es como que hicieran un círculo alrededor y las nubes se alejan. Claro, en puntos donde se encuentran estos radares Doppler. Vamos entrando en tema. Ahora vamos a ver algunos datos. En la isla Canguros, destruida por los incendios en junio de 2019, se encontraron grandes yacimientos de litio. Otro ítem para tener en cuenta es el proyecto 5G. Los árboles y los bosques bloquean la radiación 5G. Australia ha sido fumigada por centrales que arrojan bario y aluminio. Este último es un potente acelerador del fuego. Tampoco podemos obviar los drones. Como ven, el menú es amplio y poco tiene que ver con el cambio climático. Eso sí, están considerando cobrar fuertes multas a Australia por la emisión de CO2. Esto que está aconteciendo allí nos debe despertar a todos nosotros, en especial los países con muchos recursos naturales en grandes extensiones poco pobladas. Se enojan cuando digo que esto es macrismo con vaselina, y todo sigue igual. Miren, el 26 de diciembre pasado, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía dio a conocer una comunicación por la que informaba que hasta el 3 de enero se recibirían propuestas relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina. A raíz de este comunicado oficial, el autor de la presente nota hizo llegar el trabajo que se reproduce a continuación. Propuesta del licenciado Héctor Giuliano al Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda pública, el 29 del 12 del año pasado. Señores de Secretaría de Finanzas, en función de vuestra convocatoria del 26 de diciembre para acercar ideas sobre el tema de referencia, cumplo en hacer llegar la presente propuesta personal al respecto, centrada básicamente en la realización de un censo de acreedores previo a cualquier tarea de renegociación de deuda pública. Primero, censo de acreedores. El prerequisito indispensable de toda renegociación de deuda es la debida identificación de todos y cada uno de los acreedores, principalmente los tenedores de títulos públicos pertinentes. Para ello debiera confeccionarse, contra declaración jurada de los bonistas, un listado completo conteniendo como mínimo la siguiente información: nombre y apellido o razón social del acreedor, con los datos básicos del documento, domicilio, teléfono, etc.,
indicando además si la persona o institución está vinculada directa o indirectamente a otro acreedor. Detalle de los títulos y su poder, letras, bonos, indicando en cada caso denominación del título, serie, fecha de compra, que puede haber más de una, tipo de moneda, importe, en valor nominal de cada papel, precio de compra y a quién lo compró, dato muy importante. Se hizo a través de algún intermediario o por compra original al gobierno argentino, caso bancos colocadores. Garantías especiales si las tuviere y otros datos que se consideren de interés para las actas de identificación de los títulos en cuestión y sus tenedores. Si como acreedor actúa en forma directa o con representación de un tercero debidamente autorizado. Adicionalmente, cada tenedor debe comprometerse a informar a la Secretaría de Finanzas todo cambio que se produzca sobre los datos suministrados a posteriori de entregada la documentación de referencia. La misma procederá a controlar debidamente la veracidad y consistencia de todas las informaciones de los acreedores. Los totales de importes respectivas, caso letras bonos, deberán ser resumidos en una planilla final. Base de datos. La Secretaría de Finanzas deberá confeccionar internamente una lista completa de todos los títulos públicos, letras, bonos, que se encuentren pendientes, indicando en cada caso como mínimo las condiciones básicas de cada uno de los mismos: denominación, sigla bursátil, montos emitidos, residuales por serie, fechas de emisión, vencimiento, colocación, bajo sobre la par, tasa de interés nominal y rendimiento si no fue emitida valor facial o nominal, frecuencia de pago de los intereses, amortizaciones parciales si las tuviera y condiciones especiales del título si las tuviera. El objeto de este listado es tener un verdadero inventario completo de todos los títulos emitidos por el Gobierno Nacional con sus respectivas características de base. Información que se extiende simple de confeccionar sobre la base de los datos ya existentes en los informes trimestrales de deuda pública y los detalles de colocaciones de deuda que edita la ONCP. El acceso a la información. Las razones de claridad y transparencia de todas las informaciones de los puntos 1 y 2 debieran ser dados a publicidad. Provincias y municipios. Esta misma información debía ser requerida a cada una de las provincias, incluida la capital federal, y municipios de todo el país, indicando en cada caso cuál es el respaldo de las obligaciones, caso regalías y el alcance de la garantía de la nación. Banco Central. El mismo procedimiento debía ser llevado a cabo también por parte del Banco Central, básicamente para el caso del ELIC, pases pasivos y encajes por depósitos en moneda extranjera y otros pasivos como swap chino o el BIS de Basilea, para conocer quiénes son los acreedores del banco y por qué importes. Este punto, que está en línea con el punto primero, lo mismo que el de las provincias, municipios, tiene que ser requerido a los organismos locales respectivos y es de fundamental importancia para poder determinar la superposición o no de acreedores por ámbitos de gobierno, nación, provincia, municipio, Banco Central, organismos nacionales, etc. Empresas del Estado, organismos nacionales y fondos fiduciarios, los mismos criterios que los puntos 4 y 5. Otros acreedores, un criterio análogo debería seguirse para la identificación de todos y cada uno de los préstamos y otros créditos contra el Estado correspondientes a organismos oficiales, caso países del Club de París, organismos internacionales, banca comercial, etcétera, detallando en cada caso una por una las operaciones que dieron lugar a tales acreencias y el estado en que se encuentra cada una de las mismas. 8. Juicio contra el Estado. Se refiere al detalle de los títulos públicos que se encuentran bajo reclamos judiciales, con o sin sentencia en firme, contra el Estado argentino y también contra las provincias, municipios, empresas, organismos oficiales, etc. 9. Comité de acreedores. Información detallada de todos y cada uno de los comités de acreedores que se hayan presentado para la negociación ante el Estado argentino, identificando a quién o quiénes representan. Consideraciones finales. El detalle de los contenidos de cada punto obviamente puede variar, pero los datos identificatorios de base se entiende que están cubiertos en la presente ponencia. Un caso muy importante, por ejemplo, es el requerimiento del punto 1.2 acerca del origen de la operación de compra por parte de los actuales tenedores de bonos, dada la presumible adquisición para litigar. Hasta aquí los principales puntos de mi propuesta personal en función de vuestra invitación del comunicado del 26 de diciembre.
reiterando la importancia fundamental de que se disponga de estas informaciones básicas del censo de acreedores de la deuda pública nacional en forma previa a toda renegociación de pasivos de la República Argentina, de que dicha información se dé a publicidad y de que eventualmente se permita a cualquier ciudadano tener acceso a la misma. Agradezco la oportunidad de poder hacer llegar esta carta y quedo a vuestra disposición por cualquier aclaración al respecto. Por último, por favor, pido lo siguiente: acuse recibo de la presente propuesta como constancia del trabajo remitido. 2. Confirmación acerca de que su contenido no es confidencial. Puedo dar estado público independientemente de vuestro trámite interno, dado que se trata en todo o en parte de ponencias de suscrito ya conocidas que fueron planteadas en diversas oportunidades pero que nunca tuvieron curso oficial. Y 3. Solicitar como ciudadano el acceso a la documentación de la Secretaría de Finanzas sobre el tema de referencia, concurriendo allí personalmente. Comentario final que hace Juliano. Hasta aquí el texto del trabajo remitido a la Secretaría de Finanzas MECON el 29 del 12, en tiempo y forma, que como se dice, el mismo contiene propuestas básicas que ya constan en otros escritos anteriores del autor, que fueron oportunamente circularizados por correo electrónico y que se incluyen en 3 de los 10 tomos de mi libro sobre problemática de la deuda pública argentina. Aunque durante el jueves 2 y el viernes 3 he solicitado varias veces telefónicamente y por correo, hasta el momento no he recibido el acuse de recibo correspondiente. No solamente no le responden la nota, sino que no han acusado recibo de la propuesta. ¿Es macrismo con vaselina o no? Otro ejemplo, que todo sigue igual. Esto es lo que yo digo Cabot. A la hora de marcar diferencias, siempre la vara cae sobre lo privado. La casta dirigente siempre está exenta de todo. En principio, para las compras al exterior de insumos importados, todas están en la misma condición. Podrán importar bienes y servicios siempre y cuando sean autorizados a realizar la operación. Ahora bien, ¿qué tipo de gastos están exceptuados? Nadie sabe exactamente, pero las compras por caso con las tarjetas corporativas de las compañías públicas seguramente no pagarán el impuesto. De aquí en más se verá a qué operaciones alcanza. El punto está en el artículo 36 de la Ley de las 9 Emergencias. No se encuentran alcanzadas por el presente impuesto las jurisdicciones y entidades comprendidas por el inciso A y B del artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificaciones, y toda otra entidad de titularidad exclusiva del Estado Nacional y sus equivalentes en los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Dice expuesto el párrafo. En Argentina hay enorme cantidad de empresas públicas, desde trenes a empresas de servicios de agua, las ciudades del Estado o las anónimas con participación estatal, han proliferado de la mano de la injerencia del Estado en la actividad económica. Pero el punto es que son pocas las que compiten con otras empresas privadas y está el punto álgido de la misma. No solo los tenedores de tarjetas corporativas de la empresa podrán acceder al mundo sin pagar el impuesto solidario. Por caso, los ejecutivos de los bancos públicos, nacionales o provinciales, los de las empresas energéticas provinciales o cualquier otro funcionario que tenga una tarjeta entregada por una compañía municipal también será eximido. Esto rompe directamente con la igualdad de la ley, ya que dos tarjetas emitidas por el mismo banco, una de un ente o empresa oficial y la otra no, pagan precios diferentes por el mismo artículo. ¿Se dan cuenta? Usted se va al exterior con un amigo, el amigo tiene una tarjeta de crédito emitida por un banco, pero común, tarjeta personal de él, paga el 30%. Usted va con una tarjeta de crédito emitida por el mismo banco, pero corporativa, que depende de una empresa pública, una repartición pública, usted no paga el 30%. El frente de todo es como la perinola. Primero caen todos, los privados ponen, y luego los políticos toman todo.
Otra confirmación que todo sigue igual y que esto es macrismo con vaselina. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario, Alejandro Werner, resaltó hoy que el gobierno de Alberto Fernández se va moviendo en una dirección positiva, ya que ha anunciado medidas cuidando que las cuentas fiscales no se vean afectadas. El gobierno argentino ha anunciado medidas importantes para proteger a los más vulnerables y tratar de estabilizar la situación en un contexto en que las cuentas fiscales no se vean afectadas, sostuvo el directivo. En ese sentido, evaluó que cualquier aumento del gasto para atender esos objetivos debe ir de la mano de un aumento de los ingresos que los financie de manera sana. Warner subrayó además que es importante que haya un diálogo más profundo, más detallado, y añadió, como lo expresó el ministro de Economía Martín Guzmán y el propio presidente Alberto Fernández, ellos sienten que están listos para empezar a tener un diálogo con nosotros. El gobierno quiere presentar en un corto plazo un plan para reestructurar los vencimientos de deuda. Para ello debe negociar con el Fondo Monetario, que es el principal acreedor del país, y también con los bonistas privados. Cualquier gobernante, y más aún en época de crisis, debe predicar con el ejemplo, ya que de esa forma subordina a la población para el sacrificio colectivo. Una sociedad es lo que la clase política transmite, ya que sus dirigentes salen de ella. Si el mensaje no es el correcto, no esperemos que la respuesta lo sea. Este es el mensaje que baja nuestro presidente. Usted estuvo en la marcha, ¿no? Sí. Había un primer común denominador que creo que fue el homenajearlo a Nisman. Es un problema que haya liderazgos delirantes. Porque solo delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Y que estaba risueña, simpática, alegre y contenta hacia la presidenta, porque se trataba de un fiscal que la había denunciado a la presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina, y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. Cristina es cínicamente delirante y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando, porque sabe que esa es su impunidad. Salvó su responsabilidad. Porque el día que un juez la llame solamente va a decir cumplí con la ley. Ayer lo que uno veía en la marcha era mucha bronca porque la gente se da cuenta de esto. La gente no es tonta. Acá los políticos caminamos como ciudadanos. No caminamos con banderas, no caminamos identificándonos. Y los mismos candidatos a presidente fueron en ese contexto. Yo quiero hablar un segundito de la meritocracia. Según el principio meritocrático, que al fin y al cabo es hija de la democracia, la única igualdad deseable es la de oportunidades. Como en el caso de las competencias de atletismo, la intervención pública se justifica solo para nivelar la carrera en el punto de partida. Pretender limitar la diferencia en el punto de llegada resulta ridículo. Personalmente encuentro compatibles los principios sobre los que se sustenta el ideal meritocrático. Mi problema no son los valores, son los hechos. En los hechos, el relato meritocrático no es más que una justificación falaz de las desigualdades existentes. Ello porque solo una parte muy pequeña de las diferencias de ingreso y riqueza entre las personas se explican por sus méritos. Mucho más importantes son factores que en nada dependen de los individuos, como el hogar en que nacen. La verdad es que la desigualdad de oportunidades hunde sus raíces en la desigualdad de resultados de la generación anterior. Es imposible, o como mínimo muy difícil, obtener logros en el combate a la primera si no se toman medidas para reducir sucesivamente la segunda. Por tanto, quienes realmente consideran deseable que todos los niños de hoy tengan iguales oportunidades mañana, deberían pugnar por una reducción de las desigualdades presentes.
En la sociedad capitalista, la lucha de clases se libra en todos los planos. Uno de esos campos de batalla opera en el universo de las identidades sociales. Precisamente, el problema de la transparencia de las relaciones sociales alude a este conjunto de temas. Para que los seres humanos puedan observar la realidad de las relaciones en la que viven, es necesario despejar el panorama construido por la clase dominante, interesada en oscurecer al máximo la visión. Las identidades son productos de esta tensión y no un mero invento, sino una transmutación de lo real que conserva algunos elementos con exclusión de otros o todos con alteración de las relaciones que los unen. Así, clase, nación, género, etnia, ciudadanía, etc., son categorías que definen identidades de modo conflictivo y complejo, implicando subordinaciones y rebeldías. La separación analítica no debe hacernos olvidar que todas esas categorías actúan juntas en cada persona, lo que constituye la dificultad más importante. La erupción de la conciencia de clase significa la aparición de una categoría identitaria fuertemente disruptiva, en tanto cuestiona el credo central de la sociedad burguesa, de igualdad política absoluta entre sus miembros. Aparece para la burguesía un problema mayor: reducir el orden al orden de la situación eliminando la conciencia de clase o subordinándola a otras categorías. Un comentario cortito de Uruguay. Para mí es el suicidio de Uruguay. El presidente de la calle quiere erradicar nueva población en su país. Evidentemente o está mal asesorado o sus planes son siniestros. Con solo 3 millones de población, de habitantes de población, pone en riesgo la existencia mínima de la República. Cualquier potencia que quiera cooptarla le ubica 500.000 habitantes en menos que canta un gallo. Los chinos lo hacen de taquito. Más les convendría hacer un sacrificio y subsidiar la natalidad de nuevos ciudadanos uruguayos y establecer un modelo económico diferente para la población local, en lugar de entregarlo al extranjero. Vamos a terminar. Hace un mes comenté que me llamaba la atención que los medios del sistema se llevaron a Macri al poder y los sostuvieron 4 años, no habían aflojado en las críticas hacia el nuevo gobierno. Nadie bajó el tono. Es más, atacan continuamente todo lo que hacen quienes asumieron hace 30 días. Lo curioso es que no hacen un solo mea culpa del régimen anterior. Y vuelven a explotar absolutamente todo lo acontecido años atrás. Picanean sobre la grieta, viven de ella. No tienen otra estrategia que dividir cada día más a la población y generar todo el odio posible. Y esto no es una defensa de la actual gestión ni de ninguno de sus integrantes. Solo quiero analizar a dónde los quieren llevar. Yo estoy convencido que la única estrategia que tienen es confrontar contra Cristina. Ahora bien, si le hacen la vida imposible a Alberto y lo obligan a renunciar, queda ella, y en 24 horas tenemos el caos y los enfrentamientos en todo el país. Y ese debe ser el motivo, el caos que lleva a la disolución nacional. De otra forma no se entiende que la mentira, el ocultamiento y la grieta estén al orden del día para los medios hegemónicos. Cristina Fernández también sabe de esto. Y otra de las incógnitas es por qué nombró a una persona que hasta hace menos de un año hablaba mierda de ella. ¿Tendrá conocimiento y convencimiento de que no es la persona adecuada para este momento y que es el fusible que le va a permitir regresar? Es que tampoco me creo que ella asuma papel de segundona. Y si generan los hechos que provoquen el caos, ¿cuál será su papel? ¿Llevar la Argentina al marxismo dentro de un nuevo orden mundial comunista? ¿Ser la presidente de una nueva nación patagónica? No tenemos precisiones, solo preguntas e interrogantes. El tiempo nos dará la respuesta,
Personalmente no creo que falte mucho. A este macrismo con vaselina ya le ha tomado el tiempo. Buenas noches.